Si hablamos de circuitos y componentes eléctricos, tenemos que hablar de las magnitudes y unidades eléctricas. En primer lugar, vamos a definir qué es una magnitud. La magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. También podemos decir que es un aspecto medible o cuantificable de algo. Algunos ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, el volumen, el tiempo y la temperatura. Relacionado con la magnitud, encontramos las unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad de una determinada magnitud física. Las unidades se utilizan para medir la magnitud de un objeto, sustancia o fenómeno, y algunos ejemplos de ellos son el metro, unidad con la que medimos la magnitud de la longitud, el gramo, unidad con la que medimos la magnitud de la masa, el litro, unidad con la que medimos la magnitud del volumen, el segundo, unidad con la que medimos la magnitud del tiempo, y grados Celsius, unidad con la que medimos la magnitud de la temperatura. Vamos a relacionar la magnitud con su correspondiente unidad de medida. Tenemos en la siguiente tabla una columna con distintas magnitudes y sus correspondientes unidades de medida. Como hemos dicho anteriormente, la magnitud de longitud, por ejemplo, se relaciona con su unidad de medida, metro, que se puede expresar con una m minúscula. Con la magnitud de la masa podemos utilizar la unidad de medida, gramo, con la letra G minúscula. Para medir el volumen empleamos los litros con una L minúscula. Por otro lado, para medir el tiempo podemos utilizar, entre otras unidades de medida, el segundo, expresado con una S minúscula, y para la temperatura, los grados Celsius, como podemos ver aquí. En la siguiente imagen podemos ver los distintos cambios de unidades y cómo tomamos como referencia la unidad del metro que se utiliza para medir la magnitud de la longitud. Si subimos los escalones de esta escalera que hemos representado, vamos a ir tomando distintos múltiplos hacia arriba y submúltiplos hacia abajo. Tenemos que el siguiente escalón hacia arriba, partiendo del metro como referencia, tenemos aquí el decámetro, que se puede expresar como dam. El siguiente escalón sería el hectómetro, expresado como hm. Y el último escalón superior sería el kilómetro expresado en km. Si descendemos escalones a partir del metro, tenemos el decímetro, dm, el centímetro, cm y el milímetro, mm. Para ir subiendo escalones a partir de estos submúltiplos y múltiplos, tenemos que ir dividiendo entre 10 y si vamos a bajar escalones, vamos a multiplicar por 10. Esto de la escalera nos puede servir para ayudarnos a la hora de realizar cálculos y pasar de una unidad como puede ser el hectómetro a otra como puede ser el centímetro mediante la multiplicación o la división en función de si estamos bajando o subiendo escalones. Vamos a tomar también otros múltiplos más grandes que el kilómetro. En este caso tomamos siempre el metro como referencia, pero se podría llevar a cualquier otra unidad, como el kilolitro, el kilogramo, entre otros. Por lo tanto, partiendo del metro, vamos a tomar ahora el kilómetro, que fue el múltiplo más alto que vimos en la imagen anterior. Ahora vamos a ver que hay múltiplos superiores como el megámetro, mm, el gigámetro, gm y el terámetro, tm. La diferencia con el caso anterior es que en la escalera anterior, para pasar de un escalón a otro, había que multiplicar o dividir, en función de si subíamos o bajábamos, por 10. En este caso, habría que multiplicar por 1000 o dividir entre 1000 para pasar de un escalón a otro. Lo mismo ocurre con los submúltiplos. Si partíamos del submúltiplo del milímetro, que era el más bajo que teníamos anteriormente, ahora vamos a tener submúltiplos más bajos como el micrómetro, el nanómetro y el picómetro. De la misma manera, para bajar o subir entre estos escalones habría que multiplicar o dividir entre 1000. Vamos a ver todo esto ahora con un enfoque eléctrico, es decir, vamos a tomar como referencia magnitudes que nos van a servir para el cálculo y el análisis de distintos circuitos eléctricos y sus correspondientes unidades de medida. En vídeos anteriores ya hemos tenido en cuenta muchas de estas magnitudes
también sus unidades, y vamos a desglosarlas aquí. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que la tensión eléctrica es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente. Por lo tanto, aquí ya tenemos tres magnitudes eléctricas: tensión, resistencia e intensidad de corriente. La tensión se puede expresar con una V mayúscula y su unidad de medida es el voltio expresada con una V minúscula. La resistencia se expresa con una R mayúscula y su unidad de medida, el ohmio, se expresa con la letra omega, como podemos ver aquí. La intensidad de corriente I mayúscula se mide en amperios con una A mayúscula. Vamos a considerar otras magnitudes eléctricas como la potencia eléctrica, que se puede calcular como tensión por intensidad de corriente. La potencia eléctrica, expresada con la P mayúscula, se mide en vatios, expresada con una W minúscula. También tenemos que tener en cuenta la energía eléctrica, que se calcula como la potencia por el tiempo. La energía se expresa con una E mayúscula y se mide en julios con una J mayúscula. También tenemos que considerar la carga eléctrica, que se puede calcular como intensidad de corriente por tiempo. La carga eléctrica se expresa con una Q mayúscula y se mide en coulombios con una C mayúscula. Por último, vamos a considerar la resistividad, que se calcula como la resistencia por el área de la sección transversal del conductor que estemos considerando, dividido por la longitud. La resistividad se expresa con la letra ρ y su unidad de medida es el ohmio por metro. Vamos a ver varios ejemplos de cambios de unidades considerando magnitudes eléctricas. Vamos a tomar la tensión V, que vale 1 kilovoltio. Queremos expresar los kilovoltios en voltios. Nosotros, si vemos esta escalera, vemos que si partimos del múltiplo kilo, ya sea para hablar de metros, para hablar de litros, de amperios, de voltios o de ohmios, vamos a tomarlo como referencia para la tensión. Por lo tanto, vamos a tomar la misma escalera que antes, pero ahora no vamos a hacerle caso a la M de metro, porque lo vamos a hacer para los voltios, aunque los cálculos siguen siendo los mismos y los cambios de unidades en cuanto a los escalones siguen siendo exactamente los mismos. Por lo tanto, si estamos en 1 kilovoltio, nos vamos a ir aquí donde pone kilómetro, pero ahora lo vamos a considerar como kilovoltio. Vamos a irnos de kilovoltio a voltio. De la misma manera que antes pasábamos de kilómetro a metro, teníamos que descender 3 escalones, por lo tanto teníamos que multiplicar por 10 para pasar al primer escalón, otra vez por 10 para el segundo escalón y otra vez por 10 para el tercer escalón, es decir, 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Para pasar de kilovoltio a voltio sería exactamente lo mismo, porque lo que vamos a considerar son los múltiplos y submúltiplos para pasar de un escalón a otro. Por lo tanto, de kilovoltio a voltio habría 3 escalones y como estamos descendiendo, estamos bajando escalones, tendríamos que multiplicar por 1000. Por lo tanto, un kilovoltio sería igual a 1000 voltios. Vamos a tomar ahora una intensidad de corriente de 40 miliamperios y queremos saber cuántos amperios son. Pues la unidad de medida que vamos a tomar como referencia sería el amperio, igual que tomamos el metro o el voltio, y vamos a irnos al submúltiplo de mili. Igual que aquí pone milímetros, vamos a tomar miliamperios. ¿Cuántos escalones hay de miliamperio a amperio? Los mismos que de milímetro a metro, es decir, 3 escalones. Si estamos aquí abajo, tenemos que subir 3 escalones. Por tanto, si subimos, habría que dividir por 10 a medida que subimos un escalón. Como tenemos que subir 3 escalones, dividimos entre 1000. Por lo tanto, 40 miliamperios serían 0,04 amperios, que sería el resultado de dividir 40 entre 1000. Vamos a tomar ahora una resistencia eléctrica de 4,7 kiloohmios. Vamos a calcular cuántos ohmios serían 4,7 kiloohmios. Tendríamos que multiplicar por 1000, ya que si estamos aquí arriba, tendríamos que bajar 3 escalones, por lo tanto tendríamos que multiplicar por 10, por 10 y por 10, que es lo mismo que multiplicar por 1000.
4,7 kiloohmios sería igual a 4.700 ohmios. Vamos a ir ahora a uno de los múltiplos más grandes que consideramos anteriormente. Teníamos el mega, giga y tera. Tenemos ahora una potencia eléctrica de 5 gigavatios. Nos vamos a giga y queremos saber cuántos kilovatios serían 5 gigavatios. ¿Cuántos escalones hay de gigavatio a kilovatio? 2 escalones, pero ahora no consideramos 10, sino 1000 para cada escalón. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 1000 para descender un escalón y otra vez por 1000 para descender el segundo escalón. Por lo tanto, 5 gigavatios serían 5 por 1.000.000 para llegar a kilovatios. Si nosotros lo que queremos es pasar a vatio, sería multiplicar por 1.000.000 y luego por 1000. Es decir, si nosotros tenemos que multiplicar por 1.000.000 para llegar a kilovatio, tendríamos que multiplicar luego por 1000 para pasar de kilovatio a vatio, ya que de kilovatio a vatio habría 3 escalones y tendríamos que multiplicar por 10 para bajar por cada uno de esos escalones. En resumen, para pasar de gigavatio a kilovatio tendríamos que añadir 6 ceros, 3 de este 1000 y 3 de este 1000. Y para pasar, por último, de kilovatio a vatio tendríamos que añadir otros 3 ceros porque esos escalones valen 10 y no 1000. Por lo tanto, 5 gigavatios sería 5.000 millones de vatios, muchos vatios. Entonces tendríamos que añadirle en total 9 ceros. Con esto hemos visto algunos ejemplos que nos pueden servir para cambios de unidades y que nos van a servir para el cálculo de circuitos que veremos en vídeos posteriores y que también hemos hecho en vídeos anteriores.